El día de ayer quiero decirles que yo he tratado de dar mis conferencias con un lenguaje muy sencillo porque los abogados somos terriblemente complicados y yo recuerdo que tuvimos en primero de leyes un juez civil que empezó a hablarme de diligencias, de exhortos, de actuarios y yo francamente no entendía nada. Yo dije, oye, esta diligencia que se tratará de un carruaje o se tratará de algo y no es más que una función judicial. Entonces, por muchos años los actos jurídicos se transmitieron a través del lenguaje y era muy importante por muchos años también la testimonial de la gente, los testigos en los actos jurídicos, diríamos rudimentarios, en los actos jurídicos mínimos. Por tal razón, llega a haber incluso en la época romana, cuando había incluso un testamento, llegaba a haber hasta 10 testigos. Y resulta que el papel tiene una duración, aquí en el estado de Guerrero, en Acapulco, que vivimos en el trópico, no más de 100 años. Entonces, nuestros ancestros, incluso los egipcios, los caldeos, en Babilonia, el código de Hammurabi, las leyes de Manú, todas están en petrograbados porque era la única forma en que esas disposiciones jurídicas perduraran. Una somera visión de la historia del mundo nos hace advertir claramente que el ser humano ha vivido en comunidad como vivimos en comunidad en un condominio hoy. Con vecinos que normalmente son gente tolerante, se acostumbra uno a simplemente saludar y entrar uno a su departamento y tener su privacidad y hacer uno su vida. Y así era la vida antes, igual. Si ustedes analizan algunas ciudades como Efesos, como las ciudades romanas, vivían prácticamente igual que nosotros, pero sin luz, sin electricidad, no hay propiedad tampoco. Acuérdense ustedes que en las épocas feudales también había personas que ni siquiera eran dueños de su propia vida, los esclavos. Porque ayer apunté que la humanidad solo ha sido propietaria en la época romana, en sus 3 etapas, en la monarquía, en la república y en el imperio, que luego desembocó en la Roma bizantina después del 500, y así como se iba haciendo hacia el norte la Roma bizantina, se contagió con las hordas germánicas que fueron invadiendo y que finalmente sometieron a Roma, y esa es la razón por la que el sistema germánico alemán hoy en día tiene un sistema latino, pese a que ellos francamente no son latinos. El sistema latino se encuentra en Francia, en Italia, en España, sobre todo desde el punto de vista notarial. Y curiosamente Alemania tiene un sistema idéntico al nuestro. Los notarios alemanes no solo son notarios, sino también son registradores. Y curiosamente ellos primero inscriben y luego hacen la traslación de dominio. Ayer entonces analicé la copropiedad, analicé desde el punto de vista filosófico la propiedad y omití algunas cosas que sí quiero mencionar porque yo manifesté que el ser humano solamente fue propietario durante la época romana, en sus 3 épocas, y después de la Revolución Francesa, pero también los ingleses que tuvieron su revolución civil, que le llaman, todavía no era Inglaterra como es ahora, sino que eran 3 naciones, Escocia, Irlanda e Inglaterra. Entonces ellos tuvieron su revolución a mediados del siglo XVII, pero ya a partir de ahí sí había propiedad. Incluso hay una cosa muy interesante para hablar de la propiedad de ellos. Como casi todos, muchos son lords y tienen sus propiedades.
cuando se hacen las sucesiones, los testamentos, y cuando se trata de grandes castillos, como los que ustedes ven en la televisión, de la familia Spencer, por ejemplo, de Lady Di, ahí curiosamente aplica lo que por muchos años ellos le llamaban el entailed estate, entailed de secuencia, y el primogeniture heir, que es el heredero primogénito. La idea de que los testamentos y las grandes extensiones de tierras en donde hay ducados en Inglaterra se heredaran solamente al primogénito es para que no se pulverizara la propiedad. La propiedad no se pulveriza en las grandes extensiones de los ducados, en los grandes castillos, porque aplica el sistema de que el primogénito es el heredero y ya el primogénito se encargará de mantener a sus hermanos, pero asumiendo que fuera una herencia en partes iguales entre 6 hijos, pues entonces los castillos los dividirían en regímenes de condominio o pulverizarían la tierra, la subdividirían, y esa es la razón por la que el testamento o el sistema sucesorio es distinto para ese tipo de porciones de tierra. Claro, hay un procedimiento sucesorio similar al nuestro, en donde puede haber también herederos universales, pero hay ciertas restricciones para la propiedad de las grandes extensiones, de las grandes fortalezas inglesas. Curiosamente, ayer que hablé desde el punto de vista filosófico de la propiedad y que abordé a Thomas Hobbes, que abordé a Kant, que abordé a Rousseau, abordé también el tema del artículo 27 constitucional y les demostré a ustedes que las leyes mexicanas, la Constitución mexicana, en donde en el artículo 27 manifiesta que desde su origen la propiedad tiene como titular al Estado. Les comenté que entonces realmente la política y las leyes mexicanas tienen un punto de vista filosófico hobbesiano, porque en realidad primero es propietario el Estado y luego él ya transmite la propiedad al particular. Y como les informé ayer rápidamente, estoy haciendo un recuento de la clase de ayer, hay actos de autoridad que revierten la propiedad del particular al Estado, como es la expropiación. Pero omití mencionarles a ustedes que en las asociaciones civiles de condóminos no está prohibido que participen los extranjeros. Si bien es cierto que tienen ciertas restricciones para comprar en México que se establecen precisamente en este artículo 27 constitucional y tienen que comprar a través de un fideicomiso, en donde ellos solamente van a tener un derecho personal y el fiduciario va a tener los derechos reales, el dominio directo sobre la cosa. El extranjero sí puede participar en la asociación de condóminos y puede participar también en sociedades mercantiles mexicanas hasta el 49%, y en las asociaciones civiles, como no son derechos accionarios sino son derechos de participación, lo puede hacer, pero se tiene que insertar la cláusula de inclusión de extranjeros, en donde se dice que él renuncia a la protección de su país y que se considerará mexicano para cualquier controversia que se suscite. Ayer, al hablar de la declaración unilateral de voluntad para constituir al régimen de condominio, pues les dije que es una forma de autoobligarse. La corriente romanística nunca aceptó un contrato de una sola persona, en donde la sola persona se autoobliga. La corriente clásica romanista, hasta hace muy poco, solo aceptaba los contratos donde hubiera acuerdo de voluntad y no aceptaba que uno se autoobligara. Y desde luego aceptaba los otros contratos de acuerdo de voluntad trilaterales, multilaterales, en donde ayer yo les expliqué que, por ejemplo, uno trilateral pues es
un fideicomiso en donde hay un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario. Y en la copropiedad lisa y llana sí hay derecho al tanto. Si yo soy dueño de un terreno con un amigo en partes iguales, soy dueño de la mitad y quiero venderle mi parte a un tercero, pues tengo que hacer una carta en donde le comunico al condueño que voy a vender mi parte y que la estoy vendiendo en tanto y que le ofrezco el derecho del tanto para que él tenga la primera oportunidad de comprarme. Y se tiene que hacer la notificación con notario, esperar los 8 días de acuerdo a la ley, y el silencio quiere decir que ya se puede propalar la venta. Sin embargo, la copropiedad que existe en un régimen en condominio pues no es susceptible obviamente de que haya derechos al tanto. Incluso también en el condominio no hay derecho al tanto. Hay algunos conjuntos condominales que en su reglamento piden que se haga una autorización para analizar al candidato a comprador del condominio, asumiendo que son 10 unidades privativas en un complejo condominal y que uno de los condominios se va a vender y que el reglamento dice que el futuro o el candidato a comprador tiene que ser analizado en su currículum, en su vida, en su actividad, en su oficio, a través de la asamblea. Eso existe en algunos reglamentos de condominio y también en otros reglamentos hay un derecho de preferencia, pero eso no es un derecho al tanto. Se le pide a todos los condóminos del complejo condominal que ofrezcan el condominio primero a los otros propietarios para ver si algún hijo de ellos quiere adquirir. Entonces, en el régimen en condominio no hay derecho al tanto. Hay simplemente derecho de preferencia y también a veces algunos reglamentos analizan a los candidatos que van a comprar. Sin embargo, este derecho de preferencia del cual yo les hablo, pues no está en la ley. Entonces, tampoco el analizar al candidato comprador. Entonces, ¿se puede o no se puede realmente acatar esa disposición? Porque acuérdense que una regla menor no puede estar por encima de una regla superior. O sea, el reglamento de un condominio pues, no puede estar por encima del reglamento de la ley de condominio. Entonces, aclarado esto, ya les digo que no hay derecho al tanto en los condominios. Puede haber derecho de preferencia si el reglamento así lo estipula y pueden o no acatarlo. Sí hay derecho al tanto también cuando se es arrendatario, o sea, cuando se es inquilino. Ahí si he arrendado durante 10 años, pues sí la ley tengo derecho a, si el propietario va a vender su propiedad, yo como inquilino tengo derecho a que me la venda si es que igualo el precio o lo mejoro y me puedo quedar con esa propiedad. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a decirles a ustedes que para tener la categoría de condómino, pues primero tengo que ser realmente propietario, porque yo he dicho que en la asamblea del condominio pueden participar solamente los propietarios y esos propietarios pues tienen calidad de condóminos. Ayer les comenté que muchas veces el administrador no puede participar, sobre todo cuando hay motivos fundados de que hay algún acto de deshonestidad. Entonces, obviamente la ley dice que los propietarios son los que integran la asamblea, pero en una situación de hecho normalmente los administradores siempre están en las asambleas. Acuérdense que los grandes complejos condominales tienen comités administrativos, otros tienen
consejos administrativos, otros tienen administradores, otros tienen gerentes. Ustedes les pueden llamar como ustedes quieran, ¿no? Pero el administrador incluso puede convocar a la asamblea, pero si hubiere un motivo de duda, en que se dudara de él, de su honorabilidad, sí los condóminos propietarios tienen derecho a tener su asamblea ordinaria o extraordinaria por separado y tomar las decisiones de reinstalarlo o removerlo. Ahora bien, ya quedó claro que entonces más adelante vamos a ver cómo se constituyen las asociaciones civiles de condóminos. Y otro asunto muy interesante es que el régimen en condominio se puede constituir en escritura pública en proyecto. Es mi experiencia de 28 años de notario que no les aconsejo que un régimen en condominio se haga en proyecto antes de construir el bien, porque normalmente cuando ya se construyen, pues se le antoja al arquitecto hacer una cosa totalmente distinta al proyecto, o al desarrollador poner una alberca acá de este lado, o hacer, en vez de 2 recámaras, hacer 3 recámaras pequeñas. Entonces pues van a tener entonces que rehacer el régimen, modificar el régimen en condominio. Acuérdense que un régimen en condominio, si ya hay unidades vendidas, se tiene uno que atener a la ley y, como les expliqué ayer también, el régimen se puede modificar. Las leyes tradicionales, que yo creo que en algunos estados todavía tienen leyes tradicionales de los años 50, sobre todo porque en algunos no hay mucha, diríamos, mucha actividad condominal. Se habla de la unanimidad para modificar un condominio, incluso para extinguirlo, ¿no? Si ya hay unidades vendidas, pues solamente es la asamblea la que puede autorizar la extinción del condominio o retrotraerlo a su estado original si le regresan su dinero y tal. A lo que quiero llegar es que el régimen en condominio se constituye en escritura pública, pero también se puede dejar sin efecto. Hay muchas personas, lo he visto, que hacen su edificio, constituyen su régimen y de repente deciden pues mejor no venderlo y darle cada departamento a cada uno de sus hijos. Entonces, pues ahí pueden dejar sin efecto el régimen, o sea, mediante otra declaración unilateral de voluntad, mediante otra escritura, se va a dejar sin efecto el régimen. La ley, más adelante lo vamos a ver con más detalle, también dice que por ruina, cuando el edificio ya es vetusto, ya es viejo, ya es peligroso, pues también se puede extinguir el régimen en condominio. También por mandato judicial, que son, cuando se termina por mandato judicial un condominio, se dice que se termina por razones forzosas, ¿no? Entonces se extingue por razones forzosas. Pero también, como les digo, no solo se puede extinguir, sino se puede modificar si hay condóminos que así lo deciden. Y las leyes modernas hablan de que el voto tiene que ser por arriba del 75% en general. Acuérdense que todas las leyes son distintas, las leyes de condominio. En mi librito del condominio, yo pongo la ley del Distrito Federal de condominio, que tiene 92 artículos. Pongo la ley del Estado de Guerrero de condominio, que tiene 87. Porque a mí me gusta que cuando un condómino tiene alguna duda y quiere consultar la ley, pues ahí mismo puede consultar en el libro la ley. Este libro tiene la ley también de la Procuraduría del Social del Distrito Federal, en donde les digo que fue una medida inteligente para que los conflictos que hubiera entre condóminos
se ventilaran en esa Procuraduría Social con arreglo, con negociación, y para no saturar los juzgados civiles. Y solo en el caso de que no haya arreglo o concertación en la Procuraduría Social, tendrán que irse a los juzgados civiles. La ley del DF es la que está a la vanguardia, la ley de condominio del DF, porque incluso hay un artículo en donde le da al administrador, creo que 30 días, para que inicie un curso y que se capacite como administrador y aprenda todos los pormenores de una administración, que yo trato de explicar aquí en mi librito, ¿no? No nada más se trata de ser un administrador, ser licenciado en administración, sino que, bueno, hay muchas obligaciones que tiene un condominio. Esencialmente, por ejemplo, tener un archivo en donde se guarden todos los contratos de trabajo, tener un archivo en donde se guarden todas las obligaciones de carácter fiscal. Cuando se crea la Asociación Civil de Condóminos, pues evidentemente en esa Asociación Civil de Condóminos va a haber una mesa directiva, un presidente, un tesorero, un secretario. La ley también previene en forma mandatoria que el primer administrador lo ponga el desarrollador y en una asamblea posterior se puede tomar el acuerdo de removerlo y poner a un administrador de confianza de los condóminos. Finalmente, sí, el fideicomiso es de gran beneficio sucesorio para los extranjeros, porque los cuida, los protege, y están garantizados de que el fiduciario también es una entidad bancaria. Cuando se hace el régimen en condominio, esto es lo que pide el notario: copia de la escritura del inmueble que se va a afectar en el nuevo régimen. Obviamente no se puede hacer un régimen si no se es propietario de un bien. Se tiene que tener un solar o se tiene que tener un inmueble ya construido. Como ya les dije, la ley sí permite que se haga el régimen en proyecto, no es recomendable, pero se puede hacer. Y muchas veces ustedes ven un letrero ahí donde hay un terreno con banderitas y dice preventa. Para hacer el régimen se necesita un predio o se necesita ya el inmueble hecho para constituir el régimen. Necesitamos, como segundo punto, describir la construcción que se sujetará al régimen de propiedad en condominio. Casi todo esto lo hace un técnico, un arquitecto o un ingeniero, porque no puede uno hacer así a la ligera los planos de un condominio, porque ya después, si las medidas de un departamento no coinciden, si haciéndolo los técnicos a veces hay errores y hay que rectificar los distintos regímenes de condominio, ahora imaginemos si la ley permitiera que los hiciera un particular. Entonces, los planos pues, se tienen que hacer por un perito, no por un arquitecto, por un ingeniero, que ahora lo hacen con rayos láser, tienen una plumita y miden con rayos láser y les da las medidas exactas, ¿no? Dice como punto tercero, la descripción de las áreas comunes también se tienen que describir en el régimen en condominio. Como yo ya les dije, ustedes van a ser propietarios de su unidad privativa, pero en una parte alícuota y proporcional lo serán con otros condueños de las áreas comunes. Y esas áreas comunes pues tendrán un reglamento y serán utilizadas única y exclusivamente para eso. Aquí a colación puedo decirles que no está permitido por ningún motivo modificar ninguna fachada, modificar nada del área común, fachadas, mucho menos mover una columna que atente en contra de la integridad del edificio. So pena de que se les acuse por despojo, porque muchas veces cuando de repente el departamento de ustedes es el de la parte baja y está un jardincito ahí, un jardincito prácticamente muerto que no tiene uso para nadie porque ustedes son los únicos que tienen acceso, y se les ocurre pues ampliar su terraza, pues los van a acusar por despojo, porque en realidad están despojando de una parte alícuota
a otros condóminos de su parte proporcional de su derecho común. Entonces no se los aconsejo. He visto muchos, aquí atrás por el Colegio América hay un edificio que se desplantó, de esos de Infonavit, y un señor como del segundo piso o tercero, en la parte de atrás había un terreno que restaba de la fracción principal de ese complejo, y simplemente lanzó sus columnas como 3 metros o 4 y amplió su sala. Y pues lo pueden hacer en tanto nadie los demande, pero yo no se los aconsejo, porque cualquier condómino, cualquier propietario, cualquier vecino, incluso la misma asamblea puede ordenar y otorgar poderes para que ustedes sean sujetos de un procedimiento judicial por despojo, que es un procedimiento penal y no es nada recomendable. Entonces se describen las áreas ORMU. Luego se describe cada uno de los departamentos que integran el condominio. Hay que describir qué tiene el condominio, cuántas recámaras, incluso closets, porque muchas veces aquí en Acapulco se usa mucho por las termitas, por el comején, hacer muchos closets de cemento, hacer mucha cama de cemento, que son muy limpias, porque todo lo que tenga madera en Acapulco, la termita aquí es voraz, el comején es voraz. En 6 meses pueden ustedes perder todo su departamento. Entonces tiene que describir correctamente cada uno de los departamentos. Establecer el valor porcentaje del indiviso que representa cada departamento o lote que se va a formar del condominio. Aquí omití, obviamente, como ya se los dije, el indiviso, pues si es un edificio en condominio de 3 unidades, pues es la tercera parte para cada condominio. Si es un edificio en condominio de 10 pisos, pues es la 10ª parte. Y en esa proporción, en esa 10ª parte, van a ser condueños de las áreas comunes. La licencia de construcción. Aquí sucede que las licencias, pues sí, muchas veces cuando son desarrolladores nuevos sí las tienen. Pero ¿cuántos departamentos en la Ciudad de México, ahí en la colonia Roma, en la colonia Condesa, que son condominios y edificios, inmuebles vetustos, viejos, que muchos hasta tenían rentas congeladas con motivo de la guerra que tuvimos cuando nos aliamos con Estados Unidos en contra del eje Roma, Alemania, Japón? Se congelaron las rentas por las crisis económicas. O tal vez haya sido antes, no me acuerdo. No, por favor, no tomen este dato con cierto valor. Los edificios viejos pues no tienen licencia de construcción. Entonces muchas veces, haciendo una información testimonial, notarial, con testigos, en la que se haga constar que el edificio es de los años 40 o de los años 50 y que tiene 70 años, pues tal vez les puedan perdonar presentar la licencia de construcción. Planos generales y planos individuales. Yo siempre pido 3 juegos, y sí son necesarios, porque normalmente va un juego al testimonio original de la escritura que se produzca de ese régimen en condominio, va otro juego que se entrega también al comprador, y hay un juego que se inscribe en el registro. El juego principal se inscribe en el registro público de la propiedad, el testimonio principal, y otro para el apéndice del notario. El notario tiene la obligación, en el caso de la ley de Guerrero, por eso a veces los servicios son un poco caros, porque nos obligan a empastar las copias fotostáticas que se certifican. En Monterrey, entiendo que en Nuevo León no, allá pues certifican un documento y pues no lo tienen que pastar. Y nosotros cualquier documento que nos traen a certificar, lo tenemos que empastar. Documentos certificados que se expiden es el acta de nacimiento, el acta de matrimonio y el acta de función. Ahí sí verdaderamente es derecho privado. Ahí, por ejemplo,
las corporaciones, las sociedades mercantiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, pues se hacen entre los particulares, las hacen los abogados. Incluso, a diferencia de nosotros, pues nosotros hacemos todos los actos traslativos de dominio, las compraventas, las donaciones, las constituciones de las hipotecas. Hay muchas modalidades porque hay muchos contratos atípicos, pero en Estados Unidos allá tienen lo que le llaman el title company. El title company es lo que hace la función del notario, que la traducción literal es la compañía de títulos, ¿no? Ellos producen los contratos, ellos inscriben los contratos en el courthouse o en la alcaldía de cada ciudad, pero esencialmente vale la pena el comentario porque cuando ustedes quieren que les manden de allá una copia certificada de un acta constitutiva, pues nunca se las van a mandar, simplemente les van a mandar el acta de asamblea en donde todos firman. Pudieran ellos firmar ante notario en esa asamblea o ratificar firmas frente a un notario que como les digo tiene un acto jurídico. El notario de allá nada más certifica que quien comparece pues coincide fielmente con quien tuvo a la vista, ¿no? En fin, creo que vale la pena ese comentario. Luego, entonces son tres planos generales, porque el plano general no es el plano del departamento, sino es de todo el complejo condominal. Y hay complejos condominales enormes. Aquí vale la pena que les diga que hay todo tipo de condominios. Por ejemplo, hay condominios que se desplazan hacia arriba, verticales, hay condominios horizontales que se desplazan en casitas horizontales, hay condominios que son mixtos, que se desplazan de arriba, que son casitas y que también hay edificios, de esos ven muchos en Infonavit. Hay condominios de mercados, de locales comerciales. Aquí, en el caso de Acapulco, hay varios mercados que están en condominio, precisamente en la Diana, en la rotonda de la Diana Cazadora. Hay un mercado que así se llama, el mercado de la Diana. Hay otro mercado que se llama de la Dalia, que también tienen su régimen en condominio, aunque son unidades privativas creo que de 2 metros, ¿no? Porque son verdaderos locales que venden artículos y artesanías al turismo, que graciosamente colabora con la economía local. Hay también condominios de naves industriales. Los grandes complejos industriales, por ejemplo, en Guerrero no somos, por nuestra geografía, solo tenemos un parque industrial, porque aparte nuestras arterias no son, estamos muy al sur y la geografía agreste de montañas es terrible, ¿no? Curiosamente, bueno, pues ustedes dirán, ¿por qué hay países que tienen grandes carreteras como Francia? Pues Francia realmente, salvo los Alpes y los Pirineos, pues es una mesa de billar, hay muy poca montaña. Entonces es muy fácil urbanizar y hacer grandes carreteras. Texas y en Estados Unidos pues también es una mesa de billar, pero si ustedes quieren hacer una autopista de la Ciudad de México a Acapulco, pues tienen que pasar entre la Sierra Madre y hay puentes y hay montañas, y los puentes más altos de Latinoamérica están en Guerrero, gracias a una labor del presidente Salinas de Gortari, que sí fue un presidente renovador, pese a que se habla de aquel error de diciembre del año 92, que yo lo recuerdo. Me desvié por los condominios de naves industriales. Sí, efectivamente, no sé si el de aquí, el Parque Industrial de Guerrero, esté lotificado en condominio, pero casi todos los parques industriales pues, son lotes condominales de 10 hectáreas o de 20 hectáreas. Se presenta también el avalúo fiscal o bancario, porque antes se pagaba casi el 1% de derechos de registro. Hoy en día
se uniformó esto con otros registros de la República Mexicana y se paga por inscribir un régimen en condominio, creo que 2.400 pesos. Pero antes, pues si eran desarrollos inmobiliarios enormes de millones de dólares, se hablaba de mucho dinero porque, por ejemplo, si se hacía un condominio de 10 millones de dólares, pues imagínense el 1%, casi el 1%, estamos hablando de mucho dinero. Pero no, ya, y se obligaba a que se hiciera el avalúo fiscal, se obliga todavía, pero ya no tiene los efectos para los que se demandaba, ¿no? Sino porque ya no se cobra un porcentaje. Lo mismo en las compraventas, es obligatorio el avalúo fiscal porque ahí sí se paga el impuesto sobre adquisición, que es del 2% y que también es considerable. Se pide la última boleta predial del predio para ver que no se deba predial y se hace el reglamento de condominio. En este librito de mi condominio, en este librito del condominio, en donde analizo el condominio, también pongo un reglamento modelo para que ustedes lo tomen y si van a hacer un pequeño régimen en condominio, si tienen un pequeño edificio de 3 pisos o bien tienen una casa familiar que quieren subdividir y que cabe la cómoda división, normalmente las mamás a todos los hijos nos han legado una casa grande o pequeña, por modesta que sea. Normalmente nuestros padres nos legan un bien y a veces lo compartimos con varios hermanos. Es el caso nuestro de los García Amor en la Ciudad de México. Mis hermanas y yo tenemos la casa materna, se subdividió y cada quien tiene una unidad privativa. Yo tengo una unidad privativa de 68 metros. La vida en pisos en Europa, en Francia y en España, pues los pisos son muy pequeñitos, de 40 metros, de 20 metros, porque todo es carísimo. Y así vamos a llegar en este país cuando las capitales se congestionen, tarde o temprano todos vamos a vivir en comunidad, como se vivió casi siempre. Les digo que las legislaciones españolas aceptaron la vida en pisos después de la ley hipotecaria de 1856 y de la ley hipotecaria de 1915. De manera que, para que ustedes sepan, la vida en pisos en México también, pues desde la colonia, el virrey de Mendoza se asentó en Pátzcuaro, que por cierto, de ahí es la familia de mi papá, y el virrey de Mendoza estableció Pátzcuaro como su centro político, porque la Tenochtitlan en 1535 estaba devastada, y él desarrolló, si ven ustedes la plaza principal de Pátzcuaro, y luego se fue a Morelia más tarde, pues son palacios coloniales de 500 años de antigüedad, pero son verdaderos departamentos. Yo conozco la casa de mis abuelos, es una casa de 3 patios, en donde el último patio pues había de todo, macetas con hierbabuena, albahaca, había carretas, macheros, caballos, ahí estaba la servidumbre, y ahí en Pátzcuaro hay casas hasta de 7 patios, hay una casa muy famosa que se visita. Entonces la vida en pisos se venía transportando y las legislaciones españolas y romanísticas se venían transportando como alfombra mágica. O sea, todas las leyes de los reinos de España, que en realidad no era España como la conocemos hoy, sino pues que era el reino de Castilla y distintos reinos. Curiosamente, Carlos V no hablaba español, hablaba, si mal no recuerdo, flamenco. Y Felipe II sí ya habló español, pero se sabe que él vivía en lo que hoy es Ámsterdam, en lo que hoy es muy cerca de Bruselas, entonces en los Países Bajos. Y él fue un gran guerrero, Carlos V. Sin embargo, Felipe II era más
pacifista, y todas las normas regulatorias españolas. Algún día les voy a dar una conferencia de este libro de Historia del Derecho Notarial, que también está en una segunda edición con Trillas, en donde hablo también de cómo el derecho de la colonia mexicana, pues francamente era transportado como alfombra mágica de las leyes españolas, ¿no? De la época, que eran pues, esencialmente leyes feudales. Estamos analizando los tipos de condominios, pues hay de naves industriales. Hay un tipo de condominio muy importante, los lotes condominales para fraccionamientos. Normalmente cuando se hacían fraccionamientos en el sistema tradicional, es que un desarrollador, por ejemplo aquí en la península de las Playas, se hizo el fraccionamiento de las playas, se entregaba a la ciudad el fraccionamiento y la ciudad ya se encargaba de limpiar las calles. ¿Qué sucede? Que en realidad el ayuntamiento, que tiene tantas carencias económicas, pues no puede mantener las calles. Hay calles aquí en donde van a ver las banquetas llenas de pasto, o de repente habrá algún bache. Sin embargo, el ayuntamiento trata de tener en forma digna y arreglada nuestro fraccionamiento, y con los regímenes de lotes condominales, los grandes fraccionamientos que se han hecho hoy y que instauró Fonatur por primera vez en Cancún, en Huatulco, en Cabo San Lucas, en Loreto. El gobierno federal adquiría grandes terrenos, grandes propiedades de miles de hectáreas, y entonces hacía lotes condominales, y por ejemplo un lote condominal, por ejemplo de 20 hectáreas, pues era un desarrollo, ¿no? Hay desarrollos muy interesantes, por ejemplo villas y torres, no torres altas, pero sí villas y muelles. A lo que yo quiero ir es que ahora los fraccionamientos modernos se hacen en la modalidad de condominio, porque tienen la ventaja que las áreas comunes, que son las calles, que son las áreas verdes, que son los jardines, la pluma del policía, las banquetas, esta cosa que trata el agua, la planta tratadora de agua, pues son áreas comunes. Y hay otros lotes que son otros grandes condominios de grandes proporciones, y así se hacen los grandes fraccionamientos hoy, porque ya no se le entregan a la ciudad o al ayuntamiento, sino que los condóminos, que son dueños de esos grandes lotes, que en realidad son grandes desarrollos, en una parte alícuota y en una parte proporcional, colaboran con el mantenimiento del fraccionamiento. Y en ese caso en particular, en este fraccionamiento que hay allá por Puerto Marqués, pues hay 2 plumas de seguridad, y todos se encargan de colaborar en el mantenimiento de los guardias, en el mantenimiento de las patrullas que se hacen ahí, de la limpieza del fraccionamiento. Entonces tiene grandes ventajas. Los temas principales de una asamblea pues, se preparan, van vertidos en la convocatoria, pero por ejemplo una remoción o una designación de un administrador no se puede ocultar en una convocatoria y tratar de que en puntos generales ya al final se nombre al administrador. No, los temas principales se pactan en la convocatoria, en las partes principales de la asamblea ordinaria, y no o sea, lo principal no se puede ventilar en los puntos generales. Vamos a ver lo que es la Junta de Condóminos. Vamos a ver el Comité de Vigilancia. Vamos a ver los atributos que tiene el administrador del condominio. Vamos a ver la Asociación de Condóminos. Acuérdense ustedes que, como se los dije en el primer segmento, ustedes pueden estar asociados de forma informal. Y sus efectos solamente van a surtir efectos
Los acuerdos que ustedes tomen van a surtir efectos entre ustedes, mientras no tengan un problema. Pero si de repente ya tienen un condominio moroso o un empleado que los demanda, pues si no están protocolizados o no tienen su escritura o su constitución de su asociación civil debidamente formalizada, de acuerdo a la ley, en escritura pública, pues no van a tener personalidad jurídica para poder defenderse. Entonces pueden perder el asunto por ausencia de personalidad jurídica. Entonces, también la ley dice que cualquier reunión que haya con motivo de un interés común en el condominio, pues se considera que los condóminos se están asociando. Eso sí, como yo lo digo en el libro, si bajan ustedes a un cóctel o a una reunión, a una fiesta, pues bueno, esa no es una reunión del condominio, ¿no? Esa es una reunión social. Y las juntas también, como ya se los dije en el segmento anterior, pues es cuando de repente hay una fuga de agua, o que no llegó el policía o el guardia, o que no llegó el administrador de la recepción, o que la lavandería se descompuso. Las sociedades mercantiles tienen activos que son el patrimonio de la sociedad, pero las asociaciones, si bien es cierto que no tienen activos porque no tienen acciones y tienen derechos de participación, sí tienen patrimonio, porque el patrimonio va a ser las computadoras del condominio, van a ser los camastros, van a ser las sombrillas, van a ser los aparatos telefónicos. Normalmente no es mucho, pero sí es un patrimonio que va a formar parte de la asociación de condóminos. Las grandes ventajas de la asociación es que también van a tener ustedes su cuenta de cheques debidamente documentada. Eso es todo, amigos, por hoy. Les doy las gracias. Son ustedes muy amables. Nos vemos muy pronto. Gracias.